Hola, el tema de hoy es articulaciones y su clasificación. Aquí tenemos a una persona que está haciendo un ejercicio y entonces podemos ver que sus movimientos pues tienen una coordinación y dependiendo el miembro que estaba en movimiento es la manera de moverse de la articulación. Aquí tenemos articulaciones que están en movimiento y gracias a esto se mueven los huesos y por lo tanto los músculos para poder realizar este tipo de posturas. Entonces vamos a ver lo que es la definición. La definición nos dice que las articulaciones son pues estructuras que permiten el desplazamiento y el movimiento en conjunto del cuerpo humano y principalmente se encargan de unir dos o más huesos. En esta imagen podemos ver que aquí en rojo encontramos varios lugares donde se encuentran, donde tenemos más bien articulaciones de varios tipos, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Nuestro cuerpo tiene una gran dinámica, por eso hay varios tipos de articulaciones. Aquí vemos la clasificación de las articulaciones. Vamos a encontrar que se pueden clasificar de manera funcional y de manera estructural. Funcional, como dice la palabra, su función, ¿verdad? La parte fisiológica. Según el tipo o el grado de movimiento de una articulación, pueden ser diartrosis, que son articulaciones muy móviles, anfiartrosis, que tienen movilidad media, semimóviles, y sinartrosis, que no presentan ningún movimiento. Estas mismas, según su estructura, o sea, según la composición de su tejido, se van a dividir en sinoviales, cartilaginosas y fibrosas. Quiere decir que una articulación sinovial es de tipo diartrosis, una cartilaginosa es de tipo anfiartrosis y una fibrosa es de tipo sinartrosis. Esto lo vamos a ir comprendiendo mejor en las siguientes diapositivas. Aquí tenemos una imagen donde nos presenta tres estructuras del cuerpo humano, donde nos vamos a encontrar articulaciones según su movimiento. Quiere decir que esta es una sinartrosis en la cual no hay movimiento. Recordemos que el cráneo, sus uniones o suturas, pues no presentan movimiento, ¿verdad? Son fijas. Aquí las diartrodial o diartrosis, aquí hay movimiento dinámico. Son las articulaciones que más se mueven, como puede ser el fémur con la cavidad del hueso ilíaco. La pierna entonces tiene gran movimiento. Y otros que se llaman anfiartrosis, que vamos a encontrar sobre todo en las costillas, ¿sí? En el hueso de la costilla, y su unión con el esternón a través de un cartílago de tipo anfiartrosis porque su movimiento es menor. Entonces aquí nos ilustra el movimiento. Y en este mapa conceptual vemos articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, que es según su estructura. ¿Sí? Las otras eran según movimiento y este según la estructura, pero siempre son las mismas. Ejemplo, aquí en las fibrosas se van a dividir en suturas, sindesmosis y gónfosis. Las suturas van a tener una subdivisión. Las cartilaginosas se dividen en sínfisis y sincondrosis. Y las sinoviales se dividen en todas estas, ¿verdad? Vamos a ir viendo por partes este mapa conceptual. Primero vamos a ver la parte de las articulaciones fibrosas, luego de la cartilaginosa y por último las sinoviales. Aquí hay una imagen donde nos presenta un ejemplo de cada tipo de articulación dependiendo su composición. Cómo va a ser las fibrosas. Aquí hay un hueso que tiene una articulación en la parte media, el cartílago, y sinovial
en la cual se mueven completamente los huesos. Bien, las articulaciones fibrosas. Las fibrosas entonces se van a dividir en suturas, sindesmosis y gónfosis. Las suturas son las que tienen más divisiones, que son planas, armónicas, escamosa biselada, dentada cerrada y esquindelesis. Es importante saber que tenemos que aprendernos estos nombres e irlos asociando a la figura que les voy a ir presentando. En este caso vamos a empezar por las suturas. Las suturas, aquí las estábamos viendo, son estas, ¿verdad? Las suturas son las uniones de hueso y en este caso se le llama plana o armónica. La plana o armónica es su ejemplo más común, son las de la cara. En este caso nos presenta aquí las suturas de los huesos de la nariz. Los huesos de la nariz, al unirse con el hueso frontal, entre ellos mismos y con el hueso maxilar, aquí, pues van a tener una armonía, no va a haber rebordes, no va a haber abultamientos. ¿Para qué? Para que la cara tenga una fisonomía armónica. Aquí también el cigomático con el hueso del paladar va a tener una sutura plana o armónica para que no se vea tosco, para que no se vayan a haber abultamientos en nuestra cara. Otro tipo es la sutura escamosa o biselada. Este tipo de sutura la tenemos en el hueso temporal. Esta es la sutura escamosa y se considera biselada porque los bordes de hueso tienen esta terminación. O sea, un hueso está así y el otro es su complemento acá arriba. Este tipo de articulación va a tener mayor resistencia. Quiere decir que el hueso temporal con el parietal tiene una resistencia que no le permite desplazarse tan fácilmente con un golpe. Al igual que las suturas dentadas o cerradas, cerrada de sierra, en la cual vamos a tener una especie de dientes, ¿verdad? Como los que tú dibujaste en tu cráneo para el segundo parcial. ¿Sí? Si te acuerdas, les dije, hagan unas líneas como en zigzag. Estas líneas en zigzag también van a dar mayor fortaleza al cráneo para que no se pueda romper tan fácil ni se desplace un hueso sobre el otro. A estas se le llama dentadas. Este tipo de articulación, la esquindelesis, vamos a ver primero esta imagen, dice, es la articulación en la que un hueso encaja en la hendidura de otro. Ejemplo más común es la que se presenta entre la lámina del etmoides con el vómer. El vómer es este hueso, esta línea roja, y el etmoides es este hueso que viene como una V invertida. Esta es una vista posterior de la cara, o sea, estoy por fuera de la cara. ¿Sí? Quitaron la parte donde vienen los huesos de la nariz. Y entonces aquí se alcanza a ver el hueso vómer. Si recuerdan cuando estábamos viendo los huesos de la cara, yo les dije que la lámina nasal, ¿sí? La parte después de lo que se ve la lámina nasal, por dentro está el vómer. Ah, pues es este hueso rojo, ¿sí? Que lo tengo aquí con una línea roja. Y la parte verde es lo que hace que no se mueva. Entonces allí se insertan para darle soporte a lo que es la nariz, los ojos. Acá abajo viene el paladar. Aquí están las fosas nasales. Estos son los senos maxilares, ¿sí? Y nos va a dar ese soporte y la altura de la cara. Entonces se inserta una parte de un hueso aquí y queda fijo con estas dos láminas en forma de V. En el caso de la cara es una V invertida.
¿sí? Y aquí está el hueso vomer. Ese es un tipo de articulación llamado esquindilesis. Hay otro tipo, la sindesmosis, ¿sí? Esta articulación se caracteriza porque hay un tejido fibroso entre los huesos. Aquí lo vamos a ver mejor en esta imagen, ¿sí? La sindesmosis se encuentra entre el hueso radio y el cúbito o ulna. Este tejido fibroso le va a dar mayor resistencia a los dos huesos del antebrazo y en la pierna a lo que es la tibia y el peroné o fíbula. Aquí dice articulación tibio-fibular distal. ¿Sí? Entonces aquí hay este tejido fibroso y en medio a este tipo de articulación se le llama sindesmosis. Da mucha resistencia, ayuda a que estos dos huesos tengan fortaleza y no se rompan tan fácilmente. Aquí, por ejemplo, tenemos la cadera, que es una vista posterior. Aquí está el hueso sacro. Este es el coxis, ¿sí? Las vértebras coxígeas. Entonces son las últimas. Esta es la parte posterior de la cadera. Y aquí también tenemos una articulación de tipo sindesmosis. Este tejido fibroso une al sacro con el hueso ilíaco. Entonces dice ligamento sacro ilíaco posterior. Aquí está. ¿Sí? Este sería una articulación de tipo sindesmosis. Aquí está la mano y la pierna, digo el brazo y la pierna. Y por último, tenemos la articulación fibrosa llamada gónfosis. La gónfosis es un tipo de articulación fibrosa en la que una clavija en forma de cono, como son las raíces de las muelas, de los dientes, se adaptan a una cavidad, a esta, que se llama alvéolo. Entonces, cada diente, cada muela que nosotros tenemos va a tener su raíz enclavada en este tipo de articulación. ¿Sí? Alrededor hay un ligamento. Entonces, este tipo de articulación de las muelas y dientes se le llama gónfosis. ¿Sí? Ahí la vamos a encontrar. Esas fueron las articulaciones fibrosas. Estas, a continuación, las que estamos viendo ahorita, se llaman cartilaginosas. Aquí hay dos tipos nada más. La sincondrosis, que es aquí en lo que es la unión de la costilla con el esternón, y en la sínfisis del pubis, por ejemplo, aquí el hueso ilíaco izquierdo y derecho se unen en la sínfisis del pubis y la sínfisis de las vértebras. ¿Sí? Estos discos vertebrales también unen una vértebra con otra. Esta es la articulación cartilaginosa llamada sínfisis. Y esta es la articulación cartilaginosa llamada sincondrosis. Son los únicos dos tipos de cartilaginosas. Aquí está un poco más fácil, ¿verdad? Y por último tenemos las sinoviales. Las sinoviales son las móviles, son las diartrosis. Estas diartrosis entonces van a haber muchos tipos en el cuerpo humano. ¿Sí? Ahorita las vamos a ver cada una. En este cuadrito dice tipos de articulaciones de artrosis o sinoviales. Aquí viene su nombre, pero tiene un sinónimo. Aquí lo interesante es de que a veces nos podemos encontrar en algunos libros de anatomía, en alguna información, una articulación gínglimo, pero también se puede llamar articulación en bisagra o troclear. Una artrodial también se llama plana, una trocoidea es de pivote, una enartrosis es una esferoidea, de cuenca y bola, en fin, reciben varios nombres. Aquí lo importante es que nosotros sepamos los dos nombres y que a través de una imagen la podamos asociar y podamos entonces aprenderla. Aquí tenemos condilar y elipsoide. Hay algunos autores
que presentan la articulación condilar y elipsoide como una misma, ¿sí? Aquí las separan, pero en las figuras que tengo más adelante, la tenemos como la misma. Aquí está otra de encaje recíproco, o también se le llama encilla de montar. Aquí le falta una R, encilla de montar. Vamos a verlas de una por una. La articulación plana o artrodia son las articulaciones que, como su nombre lo dice, son planas y que permiten movimientos de lado a lado y de atrás para adelante. Bien, aquí dice ejemplos de articulaciones, articulaciones del carpo. Si recuerdan, el carpo es la muñeca, ¿sí? La mano. Los huesos del tarso vendría siendo el tobillo, el esternón con la clavícula y la escápula con la clavícula. Esta del esternón con la clavícula la tenemos acá. Aquí miren. Por ejemplo, aquí la costilla con el esternón se le llama sincondrosis. Pero aquí viene la clavícula, esta y esta de aquí son las clavículas. Y esta articulación con el esternón se le llama articulación plana. Entonces, si nos damos cuenta, este mismo hueso esternón va a tener, aquí hemos visto ya dos tipos de articulaciones diferentes, una plana y una que se llama sincondrosis. Y son de diferente tipo, porque la cartilaginosa es semimóvil. Quiere decir que van a ser articulaciones de tipo anfiartrosis. Y esta ya es sinovial, quiere decir que es una diartrosis. Quiere decir también que la clavícula la podemos mover más que las costillas, ¿sí? Entonces, en una misma estructura podemos tener varios tipos de articulaciones. Eso es lo que es interesante aquí. Bien, entonces, otro tipo de articulación es la esférica o enartrosis. Esta se caracteriza por un hueso en forma de bola, que podría ser el hueso del húmero, la cabeza del húmero, la cabeza del fémur, en donde el húmero entra en la escápula, en la fosa de la escápula, y el fémur entraría en la fosa del hueso ilíaco. Esas son articulaciones de tipo esférico que tienen un movimiento circular, ¿verdad? Nosotros podemos mover nuestro brazo de una manera que podemos hacer círculos. Eso es lo que nos permite la forma del hueso y la manera en que está articulado con el otro. Bien, aquí tenemos la articulación elipsoidea, que era la que les comentaba que algunos autores, como en esto, la nombran junto con la condilia, como si fuera una misma. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Una es la articulación temporomandibular, temporo, porque aquí está el hueso temporal, y mandíbula. Entonces, esta parte, esta saliente de la mandíbula, es como está ovalada, es una elipse, y este hueso ayuda a que esa elipse se mantenga en su lugar y pueda bajar y subir la mandíbula, ¿sí? Esto. Hay otra que se llama bicondilia doble. Dice, dos cóndilos de una epífisis entran en contacto con superficies cóncavas. Dos cóndilos, o sea, dos salientes de hueso. Aquí, esta y esta de una epífisis. Acuérdense que la epífisis es la cabeza del hueso. Entonces, en esta epífisis hay dos cóndilos, ¿sí? Que es lo que dice aquí. Y entran en contacto con dos superficies cóncavas. Este hueso tiene aquí, está más planito. Y estas cavidades, estas salientes entran en esta cavidad. Este viene siendo el hueso fémur y esta la tibia y la fíbula o peroné. Si se dan cuenta aquí, el hueso fémur va a articular con la tibia. Miren, aquí está una parte de la cabeza de la tibia y aquí es otra parte de la cabeza de la tibia. El peroné o fíbula le va a dar una especie de resistencia
a esta parte de la cabeza de la tibia, ¿sí? Para que tenga una resistencia mayor y pueda sostener al fémur, ¿sí? Pero en realidad el cóndilo es este y este es otro cóndilo que están en la epífisis del fémur y entran en las cavidades de la tibia. Entonces, volviendo aquí, dice, las dos superficies realizan el desplazamiento, articulación fémur tibial, fémoro-tibial, aquí está. ¿Qué es esto que está aquí? Bueno, es el ligamento. Acuérdense, la unión de un hueso con hueso es ligamento, ¿sí? Para permitir que esta articulación se pueda dar. Y permite los movimientos de flexión y extensión, aducción y abducción. Recordando los temas del primer parcial, la aducción, cuando se aleja de la línea media de una manera lateral, ¿sí? Y cuando regresa a la línea media. Regreso y alejamiento de la línea media, pero en el plano transversal, ¿verdad? Digo transversal, perdón. En el plano coronal, ¿sí? No transversal, coronal. Entonces, vean cómo se van conjuntando todo lo que hemos visto durante el curso, ¿sí? Y es importante estarlo recordando y enlazar los conocimientos. Aquí está la articulación celar o silla de montar. La silla de montar la encontramos principalmente en la articulación entre el trapecio del carpo y el metacarpo. Este huesito que está aquí se le llama trapecio. Y esta de acá es un metacarpo del dedo pulgar. Entonces, en la articulación en silla de montar la encontramos principalmente en el hueso pulgar, ¿sí? Este es un tipo de articulación en silla de montar. Vamos a ver otra. La gínglimo troclear o bisagra. Vean, tiene hasta 3 nombres, ¿verdad? O sea, es más, complicada, más, no complicada, sino tiene más nombres que tenemos que recordar. Ahorita me regreso a la otra diapositiva. Aquí dice que un ejemplo de una gínglimo es la articulación del codo. Aquí está. Este hueso es el húmero, ¿sí? Y este es el hueso del radio y la ulna o el ulna y cúbito. No, aquí dice ulna y el radio. Bien, entonces vean aquí esta saliente de hueso, ¿sí? Esta saliente de hueso va a permitir nada más el movimiento de flexión hacia adelante. No se puede flexionar hacia atrás el brazo, ¿verdad? Porque esta parte de la articulación lo evita. Esta es una articulación sinovial de tipo gínglimo. Dice la superficie convexa de un hueso, o sea, como si fuera una cavidad, embona en la superficie cóncava de la otra y produce movimiento angular de flexión y extensión. Son uniaxiales, quiere decir que nada más se puede flexionar hacia adelante, no podemos hacer flexión hacia atrás, posterior no, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos evita ese hueso que protege al codo. Entonces, ejemplos de estos son en la articulación del codo, de la rodilla, la de los dedos, entre las falanges, entre los dedos, y la articulación del tobillo. ¿Sí? Estas son articulaciones de tipo gínglimo. Ahora, para finalidad del examen, con que me nombren esta articulación del codo, es suficiente. ¿Sí? Articulación trocoide o en pivote. Esta articulación es muy clásica de el atlas y el axis, en donde el axis tiene una especie de diente que va a engarzar, es como si te pusieras un anillo en el dedo, va a engarzar en una parte del atlas para que tenga un movimiento, ¿sí? Dice, permite la rotación alrededor de un eje central. Esto nos permite el movimiento de la cabeza hacia los lados.
Dice, por ejemplo, la articulación atlantoaxoidea, atlas y el axis, ¿sí? Entonces, nos permite unir lo que es toda la cabeza como si la ensartáramos en un aro para que se pueda mover, ¿sí? Hay una superficie redondeada o en punta de un hueso y se articula dentro de un anillo formado por un hueso y por un ligamento. Realiza rotación, articulación monoaxial, porque es de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Y es responsable de la supinación y pronación de las palmas de las manos. También en las manos la vamos a encontrar. La rotación de la cabeza de un lado a otro. Entonces, aquí les presento esta porque es la más clásica, ¿sí? Este tipo de articulación. Bien, cabe mencionar que estamos viendo aquí la clasificación en cuanto a función y estructura de las articulaciones. Yo les estoy presentando entre 1 o 2 ejemplos que son los que ustedes requieren saber y conocer. Sin embargo, hay muchísimas más, ¿sí? Más ejemplos de cada una en muchas partes del organismo. ¿Sí? Para finalidad de este curso, con esto es suficiente. Sin embargo, si tú quieres adentrarte en la situación de las articulaciones, pues puedes estudiar las demás, ¿sí? Pero para finalidad del curso, estos ejemplos que estoy poniendo aquí en esta presentación son suficientes, porque son los más significativos y los que te demuestran con mayor certeza el tipo de articulación del que estamos hablando. Bien, aquí para terminar entonces, la clasificación funcional, no olvidar que la sinartrosis son articulaciones inmóviles y que sus ejemplos son las suturas, la gónfosis, la articulación cartilaginosa primaria o sincondrosis. Estas son fibrosas. Las anfiartrosis son semimóviles, donde tenemos la sindesmosis y la sínfisis, ¿sí? Las anfiartrosis entonces van a ser cartilaginosas. Las diartrosis son las sinoviales y todas son móviles, ¿sí? Todas las articulaciones sinoviales o de artrosis son articulaciones móviles. Bien, aquí está la bibliografía. La mayor parte lo saco del libro de Ciencias de la Salud de Higashida, porque es el libro de texto que llevamos en nuestro curso. Muy bien, aquí terminamos este tutorial sobre las articulaciones. Espero te sea de utilidad y lo vas a poder escuchar las veces que requieras, que sea necesario, para que tengas un buen aprendizaje de esto y puedas ir pues construyendo el conocimiento poco a poco en tu cabecita y puedas tener la imagen más clara. Bien, muchas gracias.